Bueno, quiero invitarlos a que vayamos a Lucas 5:4. Esta palabra me encanta y lo que hoy quiero compartirles es algo que tal vez no había visto en otro momento y que pude ver justamente en un momento en el que estaba en una barca, literal, con olas muy fuertes, viendo el mar profundo. Y dice, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Y la palabra clave, y no sé si se le puede poner un título a este tiempo, es más profundas, aguas más profundas. Y allí es donde Dios me habló y donde nos quiere llevar en esta mañana. Y lo que Dios me mostraba, que les voy a compartir a través de tres puntos, es que nosotros andamos muy afanados, muy ocupados, muy corriendo, y necesitamos detenernos para poder conocerlo más, para poder ir un paso hacia esa profundidad. Y quiero compartirles qué significa ir más profundo, qué es eso que encontramos en lo profundo. Y el primer punto es intimidad. Y quiero invitarlos a que me acompañen a Efesios 3:16-18. Efesios 3:16-18 dice, dice así: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, ¿sí? Íntimo, íntimo, intimidad. Y cuando buscas en el diccionario qué es intimidad y cuando le preguntas a Dios qué es intimidad, es ese momento, ese lugar cercano, ¿sí? Intimidad es encontrarnos en una relación absolutamente cercana con Dios. Y cuando leemos la historia de los profetas que estamos leyendo en este tiempo, todos estos libros del pacto, eh, cuando tú ves esa relación de Abraham con Dios, de Moisés con Dios, esa relación cercana, esa relación en fe, yo no me imagino cómo sería la relación de Abraham con Dios, pero a mí me parece impresionante cómo él le hacía caso, aun cuando no viera, aun cuando eran situaciones como medio imposibles, como tener un hijo a los 100 años, como moverse y cambiar totalmente de dirección. Y, y él caminaba en fe. Y la intimidad requiere fe, requiere creer que Dios está allí. Y en estos días escuchaba, pues, uno escuchaba un grupo de personas, de jóvenes, y uno de ellos decía como que no, es que Dios es algo que está como en la mente de las personas y pues como tienen fe en lo que está en su mente, hay cosas que se dan. Y, y yo decía, wow, realmente Dios no es solo algo que está en la mente de las personas. Dios es nuestro creador y es nuestro todopoderoso, pero es algo que finalmente es una revelación que nosotros podemos entender por fe. Por fe podemos tener intimidad con Él, porque creemos que Él existe, porque creemos que Él es nuestro todo, porque creemos que está en este momento aquí hablándonos, que está allí donde tú estás, en tu casa, en tu carro, en el lugar donde estés. Él está presente y obviamente es una cuestión también de fe para poder acercarnos a Él. Y cómo nosotros podemos trabajar en esa intimidad, ¿sí? Porque sí, claro, Carolina, la intimidad es importante, claro, todos sabemos que tenemos que estar más cerca de Dios, pero ¿cómo hacemos? Y algo que Dios me mostraba, y es algo que he empezado a orarle mucho y oro para que sea así también en tu vida, es simplemente declararle que queremos estar más cerca de Él. Todo empieza por decírselo, todo empieza por decirle, Dios, acércame más a ti. Como decía esa alabanza con la que empezábamos, quiero conocerte más, necesito más de ti, quiero estar más cerca de ti, quiero que me eh, lleves a esa relación única, cercana y personal. Y si tú estás comenzando a andar en los caminos del Señor, pídele que te permita conocerlo más. Y si tú llevas un montón de años en el camino del Señor, pídele que te permita conocerlo más, porque siempre podemos estar más cerca de Él. Y
Y algo que también Dios me mostraba frente a poder caminar en intimidad cuando tenemos vidas tan ocupadas. El pastor decía en el servicio del domingo y me parecía muy curioso porque el sábado también yo lo hablaba con alguien y decía como que Dios no llama a desocupados. Todas las personas que de cierta manera hemos decidido servirle al Señor, caminar con Él, trabajar en su obra, somos muy ocupados, hacemos un montón de cosas y yo me ponía a mirar muchas personas a mi alrededor y decía, wow, aquí no hay ninguno que esté así como relajado viendo para el techo, todos estamos muy ocupados. Y a veces todas esas ocupaciones, pues precisamente como que nos hacen ir muy rápido. Y algo clave que Dios me mostraba es que hay momentos en los que nosotros tenemos que escaparnos, que tenemos que literal decir, bueno, hoy me escapo, me voy a tener un tiempo con Dios. Pero también es invitarlo a todas las cosas que hacemos. Es que Dios haga parte completamente de nuestro día, desde lo más aburrido hasta lo más importante, porque a veces invitamos a Dios solamente a aquellas cosas que consideramos que son pues muy importantes, ¿no? Hoy tengo una reunión muy importante con un cliente, entonces Dios ven conmigo, ¿sí? Hoy tengo una cita, mejor dicho, fundamental, entonces Dios ven conmigo. Pero hay tareas que son, pues, que son aburridas, ¿sí? Y quiero contarles algo que pues, puede parecer una bobada, pero para mí fue especial. En estos días estaba muy lejos, estaba en el norte, yo vivo en el sur. Y bueno, gracias a Dios tengo carro, pero ese día no tenía carro. Y pues dije, nada, me voy a subir en mío, no pasa nada, me puedo subir en mío, como muchos lo hacen todos los días. eh, pero la verdad me estresaba esos tiempos de espera. A mí me parece maravilloso que el mío se mueve del sur al norte muy rápido, pero cuando llegas a una estación y tienes que esperar media hora el otro bus, eso me parece terrible porque siempre quiero estar ocupando mi tiempo en algo importante. Y entonces cuando iba caminando a coger el bus, yo le dije, Jesús, quiero que me acompañes en este trayecto, que este tiempo no sea un tiempo aburrido, que sea un tiempo chévere, que sea un tiempo en el que tú estés conmigo, porque además tenía que llegar a trabajar y a organizar cosas y ya era tarde. Y fue muy lindo porque yo llegué al paradero y el bus ya había pasado, pero me abrió y pues me pude subir. Llegué a la siguiente estación, inmediatamente llegó el siguiente bus y además estaba vacío y me pude sentar. Yo me imaginaba literal que iba a ir pues así aplastadita como uno suele ir en el bus. Y cuando llegué a la siguiente estación, porque había una tercera, el bus ya estaba allí, tuve que correr para poder alcanzarlo y también me pude ir sentada. Entonces, el trayecto, la verdad, fue tan relajado que incluso pude sacar mi cuaderno y ponerme a escribir las ideas de lo que necesitaba trabajar. Entonces, cuando llegué, pero solo cuando llegué y me bajé, recordé la oración. Recordé que le había dicho, Jesús, haz que este tiempo sea agradable y sea especial. Entonces, pues puede parecer un ejemplo muy sencillo, pero así es Dios. Él te responde en lo más sencillo y también en lo más complejo, pero es ser conscientes de invitarlo. Y vamos al segundo punto. El segundo punto se llama revelación. Revelación. Y dice la palabra en Efesios 5:32. Te invito a que lo busques. Efesios 5:32 dice que esto es un misterio profundo, profundo como lo que Dios nos está revelando hoy. Y dice, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Un misterio profundo, Cristo y la iglesia. Cristo y esa relación personal y cercana que quiere tener con nosotros. Y revelación significa que nosotros podamos entender las cosas que a simple vista no se ven, ¿sí? La palabra dice en Romanos 11:33, dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios, ¿sí? Las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Entonces, es algo que nosotros solamente cuando podemos estar en intimidad con Él, que podemos ver, leer una historia y entender ese mensaje directo para nosotros. Que tal vez si otra persona lo lee y yo le digo, mira lo que Dios me mostró, la otra persona tal vez puede decir, pero yo no veo eso, ¿sí? Tan loca Carolina lo que ve allí, pero es la revelación. Es esa revelación que Dios te da cuando lo buscas en intimidad, cuando decides caminar un paso más hacia esas aguas más profundas donde Él te puede mostrar lo secreto, ¿sí? Lo oculto, lo que no es tan fácil de ver. Y yo oro para que tú y yo y todos nosotros que
amamos a nuestro Dios precioso, podamos dar hoy un paso a caminar a esas aguas más profundas, a poder leer la palabra y encontrar algo que no habíamos visto. No algo nuevo, porque la palabra es eterna, siempre está allí, pero sí puede ser nuevo en ese instante para ti, porque antes no había sido revelado. Y la revelación es cuando Dios también te puede hablar a través de una persona, de una circunstancia, incluso de una señal. No soy tanto de señales, pero a veces Dios usa símbolos y usa cosas específicas que te dan un direccionamiento o una confirmación de algo que Dios ya te ha mostrado antes. Así que eso es la revelación, cuando la palabra cobra un sentido diferente y específico para ti y puedes entender algo que antes solo habías visto de manera muy general. Y el tercer punto en este camino hacia la intimidad y hacia ir hacia esas aguas más profundas son los milagros. Y quiero allí invitarlos a volver a Lucas, pero ahora vamos a leer un poquito más, Lucas 5:4. Y recordando aquí esta historia, yo me imagino ese día, dando un poquito de contexto, que estaban allí los discípulos pescando y no salía nada y no salía ni un pez y llevaban horas y horas y horas. Y llega Jesús, ¿sí? Y les dice, volvamos allá a Lucas. Quiero irme aquí a la palabra y leerlo específicamente. Volvamos a leer allí. Dice, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Y pues Simón le decía, maestro, pues o sea, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, o sea, toda la noche, o sea, no era que llevaban allí un ratico, toda la noche. Le contestó Simón, pero como tú lo mandas, echaré las redes, como tú lo mandas. ¿Sí? Y eso es a lo que Dios nos invita hoy, ¿sí? Como Él lo manda, como Él nos lo dice. Ve y avanza hacia aguas más profundas. Y entonces dice, así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. ¿Sí? Una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Era un milagro que ocurrió en esas aguas más profundas. Lo que Dios me mostraba en este punto es que Él quiere hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida, pero no lo vamos a ver en lo superficial. Y no se trata de que nos acerquemos más a Dios porque queramos que haga milagros y que nos dé bendiciones. Se trata de acercarnos más a Dios porque nosotros podemos de verdad tener vidas transformadas e impactar a los que están a nuestro alrededor. Tú no sabes cuántas vidas pueden ser tocadas por lo que tú haces, por lo que tú dices, por la obra que tú puedes hacer. Y estamos llamados como discípulos de Dios a ser más discípulos, a tocar más corazones. Entonces, hoy quiero hablarte a eso y quiero invitarte a acercarte más a ese Dios grande, a ese Dios misericordioso, a ese Dios que tiene grandes cosas para ti y que puede hacer milagros en nuestras vidas, milagros de transformación, milagros de sanidad, milagros de provisión. La palabra dice en el Salmo 107:24, quiero invitarlos a que lo leamos. Acá, Salmo 107:24. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Me encantó cuando me encontré esto en medio del estudio de este tema. Dice, allí, en las aguas profundas, vieron las obras del Señor y sus maravillas. Allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. Y cuando leía este versículo, era como que me confirmaba esto que les estoy contando y lo que significa ir a esas aguas más profundas. Entonces, ¿cómo hacemos para ir a esas aguas más profundas? Y allí me devuelvo un poquito a lo que les decía al principio en el primer punto, y es empezar declarándole a Dios eso, ¿sí? Y hoy quiero invitarte a eso, a que hagas esa oración diciéndole, Dios, quiero ir a esas aguas más profundas, quiero ir a esa intimidad contigo, quiero ir a encontrarme más junto a ti. Invitarlo
desde lo más sencillo y lo más aburrido hasta lo más importante. Y si hoy tienes un día lleno de cosas y si hoy tienes un día donde tienes que hacer algo que dices, ay, qué pereza, me toca hacer esta tarea, no sé, me toca hacer una fila, me toca hacer algo que no es tan divertido, invita a Jesús a estar contigo en ese tiempo. ¿Sí? Yo he encontrado divertido hacer una fila e impactar a las personas que están a mi alrededor quejándose, simplemente invitando a Jesús, llevándome un buen libro para hacer ese rato especial. Entonces, estamos llamados como hijos de Dios, como íntimos de Dios, a impactar a los que están a nuestro alrededor y a impactarlos por, por nuestras palabras, por nuestra forma. Hoy estamos viviendo un tiempo de incertidumbre, no podemos negar la realidad hacia nuestro alrededor, pero nosotros no podemos unirnos a la queja. No podemos unirnos al no, sí, terrible, entonces todo lo que está pasando y entonces la inflación y el dólar y el gobierno. No, nuestras conversaciones tienen que hablar más de Jesús. Y, y algo que Dios me mostraba en estos días también es como, y alguien me compartía, de cómo es nuestra alabanza hacia Dios. Y si nuestra alabanza está enfocada solamente en derramar nuestro dolor, nuestra angustia, nuestros problemas, pues sí, Dios lo va a escuchar. Y cuando nosotros leemos los salmos, eh, nosotros encontramos eso, ¿no? Momentos en los que David se derramaba ante el Señor y le decía, Dios, me persiguen, Dios, estoy agotado, Dios, y como con todo ese enfoque en sus problemas y en lo que él estaba viviendo. Pero nosotros necesitamos rápidamente pasar de esos momentos y de esa etapa a concentrarnos en Dios, en el poder de Dios, en la adoración a Dios, en lo que Dios es, en su omnipotencia, en su omnipresencia, en todos esos atributos que son únicos que nadie más los tiene, solo Él los tiene. Y cuando nosotros trasladamos nuestro enfoque el enfoque en el problema, el enfoque en mi necesidad, al enfoque en el Dios de los cielos, en el Dios glorioso, en el Dios poderoso, en Dios que es amor, que es el perfecto significado del amor, nuestra vida empieza a cambiar. Nuestra forma de ver las cosas empieza a ser transformada. Y esa es la invitación que Dios nos está haciendo hoy, que me está haciendo a mí, que te está haciendo a ti. Quiero que camines hacia aguas más profundas. Quiero que te encuentres conmigo en intimidad. Quiero revelarte cosas que no has visto. Quiero que leas una palabra y veas la respuesta, esa respuesta que estás buscando y que no has podido encontrar. Y que seguramente has buscado en el consejo de tus amigos, de tu familia, hasta el pastor. Pero hay cosas que Dios quiere revelarte solamente a ti. Y te lo va a revelar en intimidad. Cuando separes ese tiempo y lo invites a ser parte de tu día. Quiero invitarlos a que cerremos leyendo nuevamente Lucas 5, que es como este pasaje clave. Se me perdió. Bueno, aquí está. Y pidámosle a Dios que hoy nos deje ver algo que no habíamos visto, porque seguramente esta historia la hemos leído antes. ¿Sí? Pero yo quiero invitarte y quiero pedirle aquí a nuestro Padre que así como a mí me llevó a encontrar algo particular y algo cercano con esta palabra, te lo pueda mostrar a ti. Y no solo con esta palabra, sino con la palabra que tú hoy vas a leer. ¿Sí? Si estás comenzando tu día, toma tu Biblia y pídele a Dios que te hable. Sí. Si estás, no sé, tal vez estás conectado desde otro país y tu día ya está terminando, toma tu palabra y pídele a Dios que te hable y que te lleve a esas aguas más profundas. Entonces dice, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Y dice lo que sigue, entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse.
Imagínense lo grande y que fue algo totalmente inesperado. Y Dios quiere hacer eso en nuestras vidas, cosas grandes e inesperadas. Y en la medida que nosotros caminemos en esta intimidad, Dios nos va a mostrar cosas y va a hacer cosas en nuestra vida que no caben en nuestra imaginación. Sí, eso es lo que yo creo y lo que yo veo en este tiempo. No cabe en mi imaginación lo que Dios va a hacer si yo sigo caminando a esas aguas más profundas. Quiero entonces invitarte a que oremos, a que hoy podamos dar un paso más y, y que le hagas esa pregunta a Dios. ¿Cómo me acerco? Porque tal vez yo te compartí aquí algunas, no sé si le podamos llamar consejos o experiencias de lo que Dios me ha revelado a mí, de invitarlo a acompañarme en lo sencillo, en lo aburrido, en lo importante, de detenerme, de escaparme, de a veces decir, ¿saben qué? Chao, no existo, me voy unos minutos a estar conmigo y con Dios. Em, de poder declararlo y invitarle a llevarnos a esa intimidad, pero Dios a ti puede mostrarte algo más o algo diferente, porque es tu relación particular. Entonces invitémosle, pidámosle a Dios que nos lleve a eso. Amado Dios, yo oro, Señor Jesús, en esta mañana por cada uno de nosotros, Señor, los que estamos acá conectados, los que nos conectaremos después. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú nos estás dando y oro específicamente pidiéndote que tú nos reveles, Señor, cómo podemos caminar más en intimidad, cómo podemos acercarnos más a ti, cómo podemos ver lo secreto, lo que solamente tú tienes para nosotros y que no va a haber otra forma de que podamos verlo y que sea revelado, sino es teniendo tiempos especiales contigo, Señor, sino es disponiendo, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones a conocer más de ti. Oro, Señor Jesús, para que podamos encontrar en tu palabra, Señor Jesús, el deleite que ella misma expresa que es, Señor Jesús. Oro para que podamos gozarnos, Señor Jesús, en cada tiempo que tenemos oportunidad de poder leer un versículo, de poder leer una historia, Señor, de poder entender el contexto de lo que pasó cuando se escribió ese libro, pero también de poder ver qué significa para nosotros, cómo aplica esa historia para nuestra vida, Señor. Creo que la palabra y tu palabra toma sentido para nuestra vida cuando la vemos aplicada, cuando podemos decir, wow, esto para mí significa esto específico. Y yo oro para que podamos caminar a esa relación de intimidad y de cercanía contigo para poder ver aquello que no es tan evidente, para poder ver, Señor Jesús, lo que tú tienes para nosotros, para poder conocer los secretos revelados. Como nos decías ahora en el Salmo, Señor Jesús, hay riquezas, Señor Jesús, hay maravillas que están en las aguas más profundas y que nosotros podemos experimentar y podemos ver cuando nos sumergimos en tu palabra, Señor. Oro para que tengamos hambre y sed de ti, Señor. Y para que si hoy no lo sentimos, porque esto no es un tema de emociones, sino como tú nos has enseñado en esta tierra nueva, es un tema de principios. Si hoy no nos sentimos tan cerca de Dios, si hoy sentimos que no somos dignos, si hoy sentimos que tal vez hay pecado, hay duda, hay temor y eso no nos deja acercarnos a ti, hoy queremos echar fuera todo eso, papá Dios. Hoy queremos, Señor Jesús, por principio, acercarnos a ti y empezar diciéndote, llévame a aguas más profundas, llévame a donde yo te puedo encontrar, llévame a adorarte en intimidad, Señor, llévame a descubrirte, a conocerte más, a que seamos realmente llenados por tu presencia, por tu poder, por tu palabra, por tu voz y por lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Oro para que tú nos sorprendas, Señor, para que en la medida en que nosotros nos vamos acercando más a ti, nosotros podamos ser sorprendidos por el toque de tu amor. Seamos sorprendidos al ver esa revelación de tu palabra que no habíamos visto antes, Señor Jesús. Obra, Señor Jesús, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y llévanos, Señor, a estar más cerca de ti. Queremos poner en tus manos esta mañana, este día, Señor, este día que hoy empezamos, Señor Jesús. Queremos, Señor Jesús, poner delante de ti todas las actividades que vamos a hacer hoy, desde la más sencilla, desde la más aburrida, desde la más especial, desde la más importante. Hoy queremos poner todo delante de ti.
Y quiero, Señor, darte gracias, Señor. Gracias porque no me cabe duda de que tú estás entre nosotros. No me cabe duda que si te buscamos, tú respondes, Señor Jesús, porque eso dice la palabra. Eso dice que si nosotros pedimos con fe, tú nos das, Señor. Y por eso hoy con fe, creyendo que es verdad, que lo que tú dices es cierto, con fe te pedimos que nos lleves a aguas más profundas. Con fe te pedimos que nos lleves a estar más cerca de ti, a desarrollar una relación cercana, una relación íntima y personal, que pueda impactar nuestras vidas, que pueda llevarnos a trascender y a crecer, y que pueda tocar también aún mucho más la vida de todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y vamos a ir cerrando este tiempo especial. Quiero invitarlos a que veamos el proverbio de este día 29. Yo lo leía y yo le decía, ay Dios, pero como que no se relaciona tanto con el tema, ¿no? ¿No será que podemos poner otra cosita? Pero la palabra de Dios es perfecta. Siempre, siempre está conectada, porque fue toda inspirada por Él, fue toda inspirada por su espíritu. Y en el proverbio 29:25 dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Y lo que estamos hablando en este tema de intimidad y de ir más a lo profundo con nuestro Padre, es también silenciar un poco nuestra voz y silenciar todas esas voces a nuestro alrededor que a veces pueden ser buenos consejos, pero a veces, como dice aquí la palabra, pueden resultar una trampa, ¿sí? Aquí dice que el que confía en el Señor sale bien librado, que nuestra confianza definitivamente tiene que estar en Él. Así que yo quiero invitarte a que si tú estás allí tomando una decisión, si tú tienes dudas de qué hacer frente a algo, la palabra dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Claro que sí. Revisa bien quiénes son esos consejeros alrededor. Pero recuerda que por encima de cualquier consejero tenemos el consejero admirable y que en él podemos confiar absolutamente y, como dice aquí, salir bien librados, andar en el camino apropiado y en el camino que él quiere llevarnos para poder experimentar ese crecimiento y esa bendición y esa trascendencia que nosotros podemos tener en nuestras vidas. Bueno, vamos cerrando este tiempo. Quiero darte gracias por estar allí. Quiero invitarte a seguir conectado, primero con Dios, con todo lo que Él tiene para ti. Es muy grande lo que nosotros podemos encontrar cuando nos acercamos. Quiero invitarte a que profundices en la palabra, a que no te quedes solamente con lo que puedes escuchar en este devocional, en una prédica, en un tiempo de compartir en comunidad, porque Dios siempre tiene más y Él puede hablarnos en donde menos lo pensamos. Y bueno, quiero cerrar, porque todavía tengo un poquito de tiempo, para compartirles una anécdota. Hace un par de semanas, bueno, un mes tal vez, tuve la oportunidad de ir de vacaciones, de salir, y, y Dios venía hablándome de poder escribir, de poder eh, escribirle a Él, ¿sí? Escribir canciones, de escribir. Y bueno, yo dije, no, pues eso va a ser fácil porque ahora que voy a ir a vacaciones, pues me voy a detener, voy a descansar y además pues voy a ir a la playa y voy a ver el paisaje y la palabra dice que la creación alaba a Dios, entonces cuando yo esté en ese ambiente, pues va a ser muy fácil escribir y bueno, crear muchas cosas para Dios. Y me pareció muy curioso porque yo estaba sentada en una playa absolutamente hermosa. Mi familia se había ido a un paseo que yo no quise ir porque no me sentía tan bien. Y dije, no, este es el momento perfecto, este es el momento perfecto para que Dios me hable, para que Dios me inspire. Y yo saqué mi celular con mi aplicación de notas, lista pues para que Él me dicte, ¿no?
como que, bueno, Señor, listo, díctame que aquí estoy, pues, con tu creación admirable, dispuesta a escribir. Y, y no me llegaba nada. Y era muy chistoso porque yo decía, pero a ver, o sea, aquí tengo el espacio perfecto de inspiración y, y no, realmente no pude escribir nada, ni una sola palabra. Eh, y Dios me llevó a leer precisamente la palabra y a entender que eh, nosotros no le damos órdenes a Dios. Dios no nos va a revelar las cosas cuando queremos, porque sí, Señor, por favor, necesito que hoy a las 3 de la tarde me den la revelación y me den la respuesta. No, se requiere ir a aguas más profundas, se requiere caminar en ese espacio de intimidad. Y fue muy bonito porque pasé, no sé cuánto tiempo leyendo la palabra, leyendo precisamente sobre los libros del pacto que estamos leyendo en EBC, que si no te has unido a EBC, aprovecho ahí la cuña y te invito a que te unas a leer la palabra. Y, y bueno, y realmente ese día eh, no pude escribir lo que esperaba escribir, sino simplemente tomar versículos en los que Dios me estaba hablando a mi corazón y anotarlos y resaltarlos y bueno, y guardarlos. Em, pero cuando me subí a la barca, ¿sí? Para ir de regreso, íbamos en un mar supremamente agitado, eh, y la verdad a mí me daba susto, a mí me daba como susto. Yo decía: "Dios mío, ¿esto en qué momento aquí nos caemos?", porque íbamos como todos apretados y era de verdad un mar muy agitado. Y Dios me habló en algo muy sencillo, y es que cuando yo volteé a ver a mis hijos estaban dormidos, y yo decía: "¿Cómo pueden dormir?". Las olas eran superfuertes y el agua salada nos salpicaba la cara todo el tiempo. Yo decía: "¿Cómo hacen?". Y eso me recordó, esa palabra donde Jesús, está en medio de la tormenta con los discípulos y todos están preocupados y angustiados de que se van a ahogar, y la palabra dice que Jesús estaba dormido. Y ese momento me recordaba esa palabra y me recordaba que Dios nos invita a descansar en Él, a descansar en el Padre. Yo decía: "¿Cómo pueden dormir?". Ellos están tranquilos. Ellos tienen fe que sus papás los van a cuidar, que ellos no se van a ahogar en la mitad del mar. Ellos tienen fe. Y esa es la fe que tenía Jesús en esa historia, que nos cuenta en esa historia. Y es la fe que nos invita a tener. No, no, él tiene lugares seguros para nosotros y nos quiere invitar a ir a esas aguas más profundas. Y eso era lo que Dios me revelaba justamente en ese tiempo. Hay que ir a aguas más profundas. Y yo miraba ese mar azul, 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 profundo, intenso, y eso era la invitación, ¿sí? Descansa, descansa en las aguas más profundas.